Ahora vamos a manipular la capa que importamos de AutoCAD. Para este ejemplo vamos a utilizar estas secciones que son las líneas de aducción de un diseño de distribución de agua potable. Entonces vamos a quedarnos solamente con esa capa. Bien. Vamos a encontrar primero esa capa, entonces no está aquí, está en esta de acá. Ok, entonces desplegamos esta y está en esta sección de polilíneas. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer en primera instancia es abrir las propiedades para ver que al importar de AutoCAD solamente tiene configuraciones de visualización y no así algunos atributos como las coordenadas o las longitudes de cada transecto. Entonces vamos a aprovechar este dibujo para poder incluir estas propiedades, ya que puedan ser mucho más útiles en un proceso de verificación o alguna operación más geomática. Vamos a extraer los vértices, ya que si ustedes seleccionan, por ejemplo, una sección, en este caso no están divididas, ¿no? Lo mismo que acá. Entonces deberíamos tener dos secciones y solamente tiene una. O si seleccionamos aquí, deberíamos tener 1, 2, 3, 4, 5 secciones y solamente tiene una. Lo podemos verificar en el atributo. Solo selecciona un campo, una fila. Entonces nosotros necesitamos seccionar esto, ¿sí? Para que tengamos las coordenadas de cada segmento y también las dimensiones. Entonces lo que vamos a hacer es extraer primero los vértices. Aquí van a abrir la herramienta o la caja de herramientas de QGIS y en el buscar van a poner vértices. Entonces vamos a seleccionar la herramienta que dice extraer vértices. Seleccionamos la capa de líneas. En este caso no vamos a guardar porque bueno, va a ser un archivo temporal, o si se requiere guardar vamos a dar clic aquí en los tres puntitos y le damos guardar archivo. Vamos a la carpeta y vamos a poner vértices. Tenemos justamente esos vértices. A partir de esto podemos trazar líneas de forma automática. En ese caso necesitamos darle una propiedad de el orden, ¿no? Es decir, que vaya en este orden, digamos, este va a ser punto 1, 2, 3 y 4, ¿no? Del punto 2 tiene que ir 2 al 6, digamos, ¿no? Entonces esta configuración la podemos hacer con la introducción de valores de orden en la tabla. En este caso vamos a hacer un ejercicio más sencillo que consiste en unir los puntos que ya tenemos trazados acá por las líneas, pero que nos aseguremos que se van a poder conectar. ¿Sí? Entonces vamos a poner una herramienta de autocompletado. Antes de eso vamos a extraer, por ejemplo, las coordenadas de cada punto. Entonces, si nosotros abrimos nuevamente la tabla, tenemos varios campos. Aquí para facilitar un poco incluso voy a eliminar campos. Entonces habilito la herramienta de edición, le doy aquí en borrar campo y selecciono los campos que deseo eliminar, ¿no? Selecciono y le doy a aceptar. Entonces me voy a quedar solamente con simples campos del código que tenía el archivo original de AutoCAD. Ahora sí voy a adicionar un nuevo campo, por ejemplo, que me permita leer las coordenadas. Entonces pongo coordenadas, caso X, van a ser con número real para que tengamos decimales. Y aquí en la expresión, en la sección buscar, vamos a poner coordenadas. Entonces, por ejemplo, tenemos en X, va a ser numeral, X, hacemos dos clics y aquí ya nos muestra el valor, ¿sí?
Entonces le damos clic en aceptar y va a crear entonces un campo con la coordenada X. Repetimos el procedimiento. Ahora vamos a poner coordenada Y. En este caso, como ya sabemos la configuración, vamos a poner que sea Y. Entonces buscamos acá en geometrías. Aquí está. Bueno, vamos a poner el signo que nos facilita encontrar la operación y ponemos Y. Aquí está. Sí, entonces tenemos la coordenada Y. Aceptar y ya tenemos las coordenadas en Y. Ahora sí podemos guardar. Sí, en este caso, si queremos representar las coordenadas, podemos etiquetarlas. Y aquí en función vamos a poner campos, coordenada X y coordenada Y. Tenemos que concatenar estos campos. De esta forma se va a poder visualizar. Sí, entonces puedo poner tal vez una nota para decir que voy a poner la coordenada X, ¿no? Y luego la coordenada Y. Entonces para cada punto ya tengo la coordenada X y la coordenada Y. Ahora sí vamos a hacer la operación de unión de líneas. Voy a desmarcar la que tenemos por defecto. Sí. Y necesitamos unir los puntos. Entonces voy a cerrar esta parte de acá. Vamos a crearnos una nueva capa. Crear capa, Shapefile. Vamos a la carpeta donde estamos trabajando. Vamos a poner ductos. El nombre que ustedes quieran, ¿no? Ductos. Le voy a poner un nombre así. La proyección. El tipo de geometría va a ser línea o polilínea. Le damos en aceptar. Entonces se va a crear esa capa. Le damos la opción de conmutar edición y se habilitan las herramientas de edición. Lo que voy a hacer es asegurarme, ya que yo tengo las herramientas disponibles acá, para editar necesitamos configurar las siguientes paneles, perdón, la barra de herramientas. Tiene que estar habilitadas barras de herramientas de digitalización de formas, de navegación de mapa, herramientas de selección, herramientas de administración de fuentes, herramientas de proyecto. Sí, digitalización y digitalización avanzada. La herramienta que nos va a permitir conectar o asegurarnos de la conexión de estos puntos es la herramienta de autoensamblado. Sí, entonces en este caso es importante, aparte de las otras mencionadas, habilitar esta barra de autoensamblado. La barra de autoensamblado es esta de acá. Y va a tener este imán que nos va a permitir justamente ensamblar los puntos. Entonces editamos o habilitamos la capa, ¿no? La que nos va a permitir unir. Nos vamos a hacer clic en esta herramienta de autoensamblado. Entonces aquí le decimos todas las capas y aquí los vértices. Volvemos a la capa de añadir cuando esté seleccionada la capa de ductos. Fíjense, cuando pasa el cursor automáticamente une ese punto. Sí, entonces acá yo estoy seguro de que va a caer sobre el punto, no importando el zoom que tenga en este momento. Sí, entonces cuando esté seleccionado este rectángulo que ven marcado acá, hago clic
y ya puedo empezar a dibujar porque ahí sí me aseguro que ha seleccionado el punto. Sí, entonces la idea de este ejercicio es segmentar el gráfico. Entonces aquí voy a poner la siguiente conexión de estos dos puntos y ahora sí botón derecho. Sí, entonces aquí voy a poner que es el primer segmento. Continúo. Segundo segmento. Y así vamos completando todos los segmentos. Entonces ahora estamos en el último segmento. Le damos el código y ya está. Entonces podemos guardar. En este caso la guía ya la podemos eliminar. Vamos a ajustar una representación. Vamos a subir esto y ya tenemos, ¿no?, los segmentos completados. Entonces podemos abrir la tabla de atributos. Entonces tenemos ya los identificadores de cada segmento. Por ejemplo, aquí vemos que este segmento no está dividido. Lo podemos eliminar. Vamos nuevamente a la sección de edición. Perdón. Seleccionamos esta de acá. Le vamos a dar cualquier identificador, luego lo podemos corregir, ¿no? Sobre la tabla. Ya tenemos 10 segmentos. Entonces ahora sí vemos que están separados, ¿no? Entonces vamos a guardar. Y ahora, por ejemplo, podemos calcular la longitud para segmento. Lo podemos hacer en metros. Si lo configuramos directamente así. ¿Sí? En metros la longitud. O si requerimos alguna conversión como kilómetros, si fuera por ejemplo una vía, etcétera, lo podemos hacer dividido entre la unidad. En este caso vamos a dejar para que nos represente en metros. Le damos clic en aceptar. Y bueno, en este caso estaba solamente seleccionado un campo. Entonces decimos de seleccionar, abrimos nuevamente la capa. Y en este caso vamos a actualizar. Longitud. Tenemos la longitud para cada segmento, guardamos. Y ahora sí podemos representar la longitud de cada segmento. Podemos poner una nomenclatura adicional. Metros, por ejemplo. Y así vamos a tener el resultado final. Si quieren, ya para que sea más legible, podemos cambiar el color, por ejemplo, para que esté asociado con la línea, ¿no? Y podemos ponerle un ancho de esta forma, ¿no? Entonces con eso completaríamos el ejercicio de aprovechar capas de AutoCAD y ponerle algunas propiedades.